Por suerte, rápidamente yo voy a cambiar el ángulo de la información porque tenemos un invitado interesantísimo que lamentablemente no tiene demasiado tiempo, entonces vamos a sacarle el jugo a Diego Golombek. Realmente le tenemos una gran admiración y respeto. Licenciado doctor en Biología de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET, largos antecedentes académicos, cantidades inconmensurables de artículos científicos, 20 libros, premios, etcétera, etcétera, pero sobre todo un extraordinario difusor de la ciencia. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a Radio Cultura. No, por favor, un placer. Dije que voy rápido aprovechando el tiempo y hay una cosa de la que un par de años atrás charlamos algo con vos, pero se acaba de relanzar tu libro con ese título tan interesante, La ciencia es eso que nos pasa cuando estamos ocupados haciendo otras cosas, y vos hablás, y lo has dicho en muchas charlas y qué sé yo, mucho del reloj biológico, de alondras y búhos, y de por qué es importante para cada persona, y te agrego más, y qué es el jet lag social. ¿Por qué no le contás un poco a la audiencia? Porque más allá de lo lindo que es escucharte, es muy práctico y muy interesante y muy actual. Encantado, claro que sí. Todos tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama el reloj biológico. Pero no mide la misma hora en todas las personas. Hay gente que es mucho más mañanera, se levanta muy temprano y a la tardecita ya está pidiendo pista. Por el contrario, hay gente que le cuesta mucho levantarse a la mañana y recién a la tarde está más activa. Eso tiene mucho de cultural, pero también de biológico. ¿Sí? Se lo llama alondras a las personas más matutinas, por un pajarito que canta muy temprano, y búhos a las personas más vespertinas. Y como les decía, es una mezcla de cultura y biología como casi todo lo que somos. El asunto es que uno debiera poder elegir las tareas que realiza en los horarios que son más adecuados para su reloj biológico, porque si no, estamos un poco yendo a contramano de lo que nos dice el reloj interno. Y esto ocurre en determinadas situaciones. Por ejemplo, ocurre en el jet lag. ¿Sí? El jet lag es cuando uno atraviesa usos horarios, vuela hacia el este o hacia el oeste, llegas a destino y para el mundo es una hora, pero para tu reloj biológico es otra, y tardás un rato en adaptarte. Pero te puede pasar sin moverte de tu casa. Si el horario de la sociedad, el horario de tu reloj despertador, de la alarma, que tiene que ver con el horario laboral, el horario escolar, es diferente a tu horario endógeno, también tenés un jet lag, sin haber volado. Se llama jet lag social. La diferencia en lo que tu reloj quisiera y lo que la sociedad impone. Ejemplo típico, adolescentes que tienen que ir a la escuela secundaria, al turno mañana a las 7:20 de la mañana. Están literalmente dormidos, pues su reloj biológico apunta hacia más tarde. Es un clarísimo caso de jet lag social. Perfecto. Yo te cuento algo, creo que también te lo dije cuando estuviste acá en el programa la primera vez, que yo soy muy búho y cuando iba a la escuela secundaria, toda la mañana estaba dormida, entonces, y después estudiaba sola en mi casa y dije, yo soy un buen ejemplo de lo que es ser autodidacta. Lo contaste, Marta, claro que me acuerdo, y no está bien, ¿sí? No está bien que, digamos, obligar a los pibes a ir tan temprano cuando sabemos que la enorme mayoría está dormida. Entonces, lo que nosotros proponemos es retrasar un cachito el horario de inicio de las clases, no ir a las 10 de la mañana, pero que no empiecen antes de las 8, idealmente 8:30. Eso se puede hacer ordenadamente, no molestas al transporte, ni al trabajo de los padres, ni a un eventual turno tarde o turno noche que hubiera, pues lo podés acomodar bien. Las familias pueden compartir el desayuno, etcétera, etcétera. Claro. No vas de noche a la escuela. Claro, O sea, claro. Diego, vos también seguiste explorando este tema con los pueblos QOM y que me interesaría que comentaras con la audiencia qué descubriste y qué pasa con estos adolescentes, estos otros tipos de adolescentes. Es una investigación realmente maravillosa que venimos haciendo hace muchos años en Formosa con poblaciones Toba QOM, que dio la casualidad de que encontramos poblaciones muy similares, muy cercanas incluso geográficamente, pero una tenía acceso a la luz eléctrica y la otra no. Es la situación experimental ideal porque genéticamente y culturalmente son muy parecidas, de hecho son casi todos parientes,
pero una tiene luz eléctrica y la otra depende de condiciones naturales. Resulta que la que tiene luz eléctrica duerme 1 hora menos porque se va a dormir 1 hora más tarde. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería el viejo Edison? Edison dice en algún momento que él inventa la luz eléctrica para luchar contra la tiranía del sueño. Y acá vemos cómo le fue bastante bien en esa lucha. Y más interesante es que como pasaron varios años de la investigación, esa población que no tenía luz eléctrica ahora tiene. Y está empezando a perder esa hora de sueño. Con lo cual es una situación ideal para experimentar, aunque no es ideal en términos de lo que necesitamos de sueño, por supuesto. Diego, Claro. ¿por qué no nos contás un poquito lo de la luz mala? Que esa es otra cosa que vos la dijiste hace un rato largo, pero hoy es mucho más actual que nunca, ¿no? Que es eso de la luz de la noche. La luz buena y la luz mala, las dos. Sí, la luz mala no es la del campo, allá lejos, es con Zoilo allá, la luz mala, no. La luz mala es la que todos nos llevamos a la cama. Nadie se va a dormir solo, todos nos vamos a dormir con pantallas. Pantallas de la tele, de una tablet, de la compu, del celular. Y resulta que esas pantallas son LED, tienen la emisión de luz es a través de diodos, se llama LED, ¿sí? Y la luz LED no es inocente, no es que es una luz cualquiera, es una luz verde azulada que por casualidad es la que más estimula nuestro reloj biológico. Es la que más le dice al reloj biológico es de día, seguí de largo. ¿Y qué hacemos? Seguimos de largo, pero al día siguiente hay que levantarse. Con lo cual esa luz ayuda a que comprimamos mucho las horas de sueño. Además tiene efectos metabólicos. Entre otras cosas, engorda. Así que ya saben, no es el asado, no son los ravioles. La luz mala. Diego, te comento algo que tiene que ver con esto. Hace unos días, una de mis nietas estaba en mi casa con la pantalla, qué sé yo, y le dije, no, vamos a leer algo. Saqué al azar un libro de los muchos que tengo de María Elena Walsh, Piojos House. Y ella en determinado momento habla y dice, en relación a unos chicos, editado en el año 2010, los chicos que están frente a la pantalla les dice infotrabucados. Qué lindo. Es buenísimo. Infotrabucados, tómalo. Y entonces le dije a mi nieta, van a terminar infotrabucados. Info no sé cuánto. Bueno, yo no quiero ser eso. Muy bueno, lo voy a buscar. Siempre Mariana Walsh marcando nuestro camino, ¿no? Infotrabucados. Sobre la felicidad, el bienestar y el sueño, ¿qué es lo que han ido explorando y qué hallazgos tenés para comentarnos? El sueño tiene muchos efectos, uno de los cuales es el descanso, y te diría que casi que no es el más importante. El sueño sirve para reparar el cuerpo, para la salud, para que el sistema inmune esté mejor, para crecer, y además cambia el estado de ánimo. Hay una relación directa entre sueño y estado de ánimo, y eso lo sabemos todos. Cuando no dormimos bien, o no dormimos la cantidad de horas suficientes, o incluso cuando dormimos una siesta demasiado larga, nos despertamos de mal humor, nos despertamos chinchudos. Hay algo que se acumula en el cerebro cuando no tenemos el sueño suficiente, o en algunos casos cuando tenemos sueño de más, que modifica el estado de ánimo. El sueño ideal, ¿sí? El que por consenso debiera ser de un mínimo de 7 horas en adultos, idealmente 8, es el que propende a un mejor estado de ánimo, por lo tanto una mayor felicidad, porque si vos estás mejor de ánimo, te vas a llevar mejor con la gente. Y lo que se sabe por un estudio de Harvard, uno de los estudios más viejos que hay, de 1928 me parece, se sigue haciendo, siguiendo gente a lo largo de varias generaciones, es que lo que no sé si nos garantiza, pero necesitamos para la felicidad son buenas relaciones humanas. Y para buenas relaciones humanas necesitas un buen sueño. Necesitas dormir bien para llevarte bien con la gente. Así que hay una relación bastante directa entre sueño y felicidad. Debe ser que acá en Argentina la gente duerme muy poco. Todos nos estamos llevando mal con todo. No es la única causa, ¿no? Diego, te llevo, es un tema del momento a nivel del debate mundial, la inteligencia artificial. Leía el otro día que proyecciones daban para 2027 la inteligencia artificial pasaría de ser un mero asistente a ser un colaborador activo en la investigación científica. Incluso prevén que para 2030 podría liderar grupos de investigación. Ahora, y bueno, sabemos que una tesis que tradicionalmente requería meses de investigación hoy puede ser generada por ahí en pocas horas mediante la inteligencia artificial.
En ese contexto y ante el aparente retroceso de lo que ha sido la constante de crecimiento del cociente intelectual promedio de la humanidad, que en teoría desde 2012 se estancó y hasta baja, ¿qué opinás vos? ¿Qué debería hacerse desde el Estado? ¿Cuál debería ser el rol del Estado en materia de inteligencia artificial? Bueno, no soy experto en el tema, pero hablo mucho con expertos en el tema, pues un tema, como bien decías, nos atraviesa a todos. Lo que más me sorprende es que cuando hablas con gente que realmente sabe de esto, te dicen, no tenemos idea de lo que está pasando. Te dicen, no sabemos qué está pasando en estas compras. Les damos para comer, para que aprendan y no sabemos dónde están yendo. Yo creo que lo que decías ya es un colaborador muy activo de la investigación. La investigación en este momento, ya hace varios años que la investigación científica tiene la posibilidad de sacar ventaja de la enorme cantidad de datos que hay. Estamos produciendo datos a lo pavote y por suerte en investigación se están aprovechando bastante bien. Hoy con inteligencia artificial podés avanzar muchísimo y mucho más rápido para entender esos datos, compilarlos, organizarlos. Así que ya es claramente un colaborador. Yo no creo que lidere grupos. Creo que todavía la capacidad de hacer preguntas interesantes va a seguir siendo una cualidad humana durante mucho tiempo, pero lo que debiera hacer el Estado es subirse al tren, ¿sí? No dejarlo como un riesgo. Lo peor que podríamos hacer es prohibir su uso en la educación o no aprovecharla al máximo. Por el contrario, tenemos que ver, a ver, está acá para quedarse. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la aprovechamos? ¿Cómo la usamos críticamente? Es obvio que nuestros estudiantes van a usar programas de lenguaje, los programas de modelos grandes de lenguaje, los LLM como ChatGPT, DeepSeek, etc. Es obvio, eso es imposible que no los utilicen. Bueno, que los utilicen críticamente. Pidámosles a los pibes, ponerle 2 prompts al programa, comparar los dos, o pedirle que haga algo medio absurdo y criticalo, fíjate qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué bibliografía va a buscar, porque eso también es parte del aprendizaje. Lo que no debemos hacer es sacarlo de las aulas, por el contrario, tiene que estar y muy presente en las aulas. Perdón, te quiero llevar a otro rubro, otro tema del cual vos has hablado, la música. ¿Qué pasa con la música? Vos decís, hacer escuchar a la gente obras de su agrado y registrando qué partes del cerebro se encienden o apagan. Más allá de que hay interesantes diferencias entre los individuos, a la mayoría se le encienden circuitos que tienen que ver con la búsqueda de recompensas. ¿Qué es eso? Nosotros somos cazadores de recompensas. Nuestro cerebro es un cazador de recompensas desde que somos humanos y humanas. Porque te ponen un chocolate y una zanahoria, y no hay mucho de explicar. Y el que me diga zanahoria no le creo demasiado. El asunto es que hay recompensas que son obvias, ¿sí? La alimentación, el comportamiento sexual, hay recompensas que son las primeras que a uno se le ocurren. Lo que pasa es que también culturalmente tenemos recompensas. Uno se puede recompensar mucho por un hecho cultural, particularmente la música. Y es cultural porque esa recompensa va variando en el tiempo, ¿sí? Seguramente poner de los Beatles a alguien del barroco no hubiera resultado en una sensación agradable, ¿sí? Bueno, ni siquiera del barroco, ¿no? Andrés Segovia, el guitarrista, los odiaba a los Beatles y bueno, pleno siglo XX, ¿no? Así que hay algo cultural ahí, pero es cierto, cuando uno se deja llevar por algo que lo atrapa y te da placer, porque la música te da cierto placer, se encienden esos caminos de recompensa en el cerebro, que son los mismos para la recompensa frente a las cosas mundanas, un chocolate, frente a las cosas no tan mundanas, como por ejemplo las drogas adictivas. El cerebro usa los mismos caminos para esas distintas recompensas, algunas son saludables, otras no lo son. Y la música entra ahí. Y si me permiten, pequeño aviso, estamos por hacer justo un show de música y cerebro con un pianista de jazz, con Ernesto Jodos, lo vamos a hacer el domingo 11 de mayo, donde él va a hacer cosas de jazz y yo voy a hablar del cerebro y vamos a ver dónde nos juntamos en el medio. ¿Dónde? ¿Dónde? Es en el Bebop Club de Jazz, que es en Uriarte, en la calle Uriarte, en Palermo. Es el domingo 11 de mayo al mediodía. Es un almuerzo con cerebro y jazz. Mirá vos, Bebop Club, entonces, buenísimo. ¿Y cómo van a mandar un flyer a los amigos? Claro que sí.
Ahí Ahí les está, mando y así lo difundimos para que se acuerde la Claro, audiencia. mandalo, así lo recordamos la semana que viene. Perfecto. Diego, una última pregunta porque entiendo que ya te estás yendo, pero hace un comentario tuyo permanente de que no se reconoce países desarrollados que no tengan una fuerte inversión en la ciencia. Desde tu perspectiva y con este gobierno que ha hablado, en fin, desvalorizado la ciencia, ¿cómo ves vos la situación y es tan crítica como uno supondría o ves una luz al final del túnel? Bueno, la situación es muy grave por dos motivos. Uno es el presupuestario, claramente, ¿sí? Estamos en niveles bajísimos de inversión en ciencia en cuanto a los salarios, a los subsidios de investigación, pero realmente el sistema está paralizado, literalmente. El otro, que a mi juicio es aún más grave, es el ideológico. Es el atacar a la ciencia como el camino hacia el desarrollo. Y ahí yo no lo entiendo realmente, porque detrás de toda innovación tecnológica está la ciencia y está el Estado. ¿Sí? Cuando uno se pone a pensar, no sé, en teléfonos celulares, en la carrera espacial, está el Estado, porque el que toma el primer riesgo es el Estado y después viene el sector privado. No funciona al revés. No es que el sector privado toma ese riesgo por algo que te va a dar un rédito de acá a 10 años y después vemos qué pasa. ¿No? En todo el mundo es de esta manera. Así nació Y no Internet. entenderlo es ir en contra de los Internet. datos. Y eso es lo que a mí me preocupa todavía más que lo presupuestario. Sí, y eso lamentablemente, te agrego, está ocurriendo a nivel global, ¿no? Porque Lamentablemente sí. está pasando en la principal potencia. Uno lo ve a Trump peleando con Harvard y dice, nunca Sí, pensé que esto podía pasar, ¿no? son palabras prohibidas. Yo tengo muchos colegas en Estados Unidos, no pueden hablar de cambio climático, no pueden hablar de investigaciones de género, cosas que son muy absurdas. Pero bueno, en algún momento, hace muchos años, Bertolt Brecht decía, es el momento de volver a explicar lo obvio. Y ahí tenemos que estar, explicando Acá, lo por obvio. ejemplo, hoy lo tenemos, está calladito porque va a hablar después, Marcelo de Jesús, nuestro columnista desde Washington, y él nos cuenta las cosas que están pasando allá, y algo de esto hablábamos hace un ratito, ¿no? Sí. Bueno, Pero la verdad que bárbaro los conceptos, sobre todo porque los explicás claramente, al alcance de cualquiera. Y eso es lo valioso de la ciencia, ¿no? Acercar. Julián Marías decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Entonces, la verdad que me quedo encantado con los conceptos que expresaste. Bueno, muchas gracias.